La noche en la que conocí a Will lo cambió todo. En ese momento todo estaba sumido en la soledad de Seattle. Tenía 24 años y me sentía perdido en una ciudad que parecía demasiado grande. Mi pequeño apartamento en Pike Place Market era mi refugio. Pasaba horas perdido entre libros de literatura, mi verdadera pasión. Trabajaba medio tiempo en una cafetería local para pagar las cuentas. Luchaba por terminar mi novela, un sueño que se sentía cada vez más lejano. Fue en una de esas frías mañanas de otoño que vi el anuncio. Se busca modelo para sesiones de pintura. La paga por hora era tentadora, especialmente para alguien que apenas podía pagar el alquiler. En ese momento no tenía idea de que contestar a ese simple anuncio transformaría por completo mi vida. Me haría descubrir sentimientos que jamás imaginé que existían. Si tú también te has sentido perdido en una ciudad grande, dale like. Esta historia te va a sorprender. Mi rutina era simple. Me levantaba a las 5 de la mañana. Preparaba el café para los madrugadores y observaba cómo el mercado cobraba vida a través de las ventanas empañadas de la cafetería. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el aroma salado que venía del puerto. Entre un pedido y otro garabateaba ideas para mi libro en servilletas arrugadas. Por la noche, mi minúsculo apartamento en el tercer piso era mi santuario. Desde la ventana veía las luces del puerto parpadear como luciérnagas lejanas. El sonido de los barcos y sus bocinas formaba una sinfonía urbana que acompañaba mis noches de escritura solitaria. Cuando decidí responder al anuncio, no sabía qué esperar. La idea de ser modelo me parecía extraña, pero la necesidad de dinero era más fuerte. Al llegar al estudio, me encontré con un ambiente vibrante. Había colores por todas partes y un grupo de artistas entusiastas. Will era uno de ellos. Desde el primer momento su energía me cautivó. Era diferente a cualquier persona que había conocido. Su forma de ver el mundo era única. Mientras posaba para él, nuestras conversaciones fluyeron con naturalidad. Hablamos de arte, literatura y sueños. Con cada sesión nuestra conexión se profundizaba. Will me inspiraba a ser más audaz, a explorar mis propios límites. Me animaba a escribir sin miedo, a dejar que las palabras fluyeran. A medida que pasaban las semanas me di cuenta de que no solo estaba encontrando un amigo, sino también un compañero creativo. La soledad que había sentido en Seattle comenzaba a desvanecerse. La vida en la ciudad seguía su curso, pero yo ya no me sentía perdido. Había encontrado a alguien que entendía mis luchas y mis aspiraciones. Will se convirtió en una parte esencial de mi vida. Juntos exploramos la ciudad, compartimos risas y sueños. Cada día era una nueva aventura. La soledad que había marcado mis días se transformó en compañía y creatividad. Así, en medio de la agitación de Seattle, descubrí que a veces un simple anuncio puede cambiarlo todo. Aquel jueves subí las escaleras del Centro de Artes Contemporáneas con el corazón acelerado. El edificio histórico de ladrillos rojos parecía cuestionar mi decisión. En el correo de respuesta al anuncio, Will Anderson había sido directo. Me había indicado que me presentara a las 14 para una entrevista en el último piso, estudio 7. Cuando abrí la puerta del estudio me envolvió un ambiente diferente a todo lo que había visto. Ventanales que iban del suelo al techo dejaban entrar la luz natural. Esta luz se movía entre lienzos inacabados y caballetes dispersos. El aroma de pintura al óleo y trementina llenaba el aire. Will estaba de espaldas, concentrado en un lienzo gigante. Sus canas en las sienes contrastaban con su porte juvenil. Cuando se giró, sus ojos azules me evaluaron con la precisión de un artista examinando su próxima obra. Me presentó su nombre. Nathan Parker, dijo. Luego se limpió las manos con un trapo manchado de pintura. Puntual, me gusta eso, añadió. Su voz grave y serena parecía llenar el ambiente. Me explicó que estaba preparando una exposición importante. Era algo sobre la soledad urbana contemporánea.
Necesitaba un modelo que pudiera transmitir esa esencia. ¿Por qué respondiste al anuncio?, interrogó mientras caminaba por el estudio acomodando pinceles. Le conté sobre mi trabajo en la cafetería. Hablé de mi novela inconclusa y de la lucha por seguir en Seattle. Él escuchaba con un interés genuino. Hacía preguntas de vez en cuando sobre mi visión de la ciudad y mis autores favoritos. Interesante, murmuró más para sí que para mí. Me di cuenta de que mientras conversábamos él ya había hecho unos bocetos rápidos en su cuaderno. Quedamos en hacer 3 sesiones a la semana, siempre a última hora de la tarde cuando la luz del sol poniente transformaba el estudio en un caleidoscopio de colores. La idea de ser parte de su obra me emocionaba. Sentía que esta oportunidad podría cambiar mi vida. La soledad urbana era un tema que resonaba en mí. Había pasado muchas horas en la cafetería, observando a la gente pasar. Cada rostro contaba una historia, cada mirada reflejaba una luz. Will parecía captar esa esencia. Su enfoque era diferente. No solo quería un modelo, quería una conexión. Quería que la soledad se sintiera real. Me pregunté si podría lograrlo, si podría ser el puente entre su visión y la realidad. Sesiones comenzaron. Cada encuentro era un viaje. La luz cambiaba y con ella la atmósfera del estudio. Will me guiaba, me hacía sentir. Me pedía que cerrara los ojos y respirara, que dejara que la soledad fluyera a través de mí. Con cada sesión me sentía más libre. La pintura se convertía en un refugio, la soledad en una compañera. Will capturaba cada matiz, cada emoción, y yo poco a poco me transformaba en parte de su obra. La exposición se acercaba, la presión aumentaba, pero también la emoción. Sabía que estábamos creando algo especial, algo que resonaría con otros, la soledad urbana convertida en arte. Las primeras sesiones fueron una lección de paciencia. Will me posicionaba con cuidado, ajustaba la luz, el ángulo de mi rostro y la postura de mis hombros. Entre pinceladas conversábamos. Tenía una manera única de hacer preguntas. Me hacían reflexionar profundamente sobre mi propia historia. Descubrí que Will también escribía. Guardaba sus textos en cuadernos que nunca mostraba a nadie. Son solo pensamientos sueltos, decía mientras mezclaba colores en su paleta. A veces lo veía fruncir el ceño de concentración, o cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando algo no salía como esperaba. Durante las pausas compartíamos el café que yo traía de la cafetería. A Will le encantaba especialmente el blend colombiano que preparaba. Deberías abrir tu propia cafetería, me sugirió una vez. Lo dijo mientras admirábamos el atardecer a través de la ventana del estudio. Un lugar donde la gente pueda escribir e inspirarse. Las horas en el estudio empezaron a ser la parte más esperada de mis días. Will me prestaba libros de su colección personal. Eran obras raras de literatura que yo solo conocía por referencias. A cambio le dejaba capítulos de mi novela para que los leyera. Sus observaciones eran siempre agudas. Me ayudaban a ver direcciones que yo no había notado. Una noche, cuando la sesión se extendió más allá del horario habitual, Will me tocó el hombro. Fue un toque breve profesional, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda. Noté que sus manos temblaban ligeramente al volver al caballete. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de sueños, de miedos y de lo que significaba ser artista. Will compartía sus inseguridades sobre su trabajo. Yo hacía lo mismo con mi escritura. Era un intercambio sincero. Cada sesión se sentía como un viaje compartido. La conexión entre nosotros crecía. Un día, mientras pintaba, Will me preguntó sobre el personaje principal de mi novela. ¿Qué lo motiva?, inquirió. Me detuve a pensar. Nunca había considerado eso en profundidad. Comencé a hablar sobre sus luchas y aspiraciones. Will escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza. Su mirada era intensa, como si cada palabra que decía importara. A medida que pasaban los días, la atmósfera en el estudio se tornó más íntima. Las risas se mezclaban con momentos de silencio. A veces simplemente nos mirábamos como si las palabras no fueran necesarias. La pintura y la escritura se entrelazaban en nuestras vidas. Una tarde, mientras el sol se ponía, Will me mostró un boceto. Era un retrato de mí capturando no solo mi apariencia, sino también algo más profundo. Quiero que veas lo que veo, dijo. Me quedé sin palabras. Era un reflejo de mi esencia. En ese momento supe que nuestra conexión iba más allá del arte. Las sesiones continuaron, pero algo había cambiado. La tensión en el aire era palpable. Cada toque, cada mirada se sentía cargada de significado. La creatividad nos unía, pero también lo hacía algo más. Algo que ambos sabíamos, pero que aún no estábamos listos para explorar. Creo que por hoy es suficiente. Esa frase resonó en mi mente mientras regresaba a casa. La voz de Will sonaba más ronca de lo habitual.
Aquella noche me sentía abrumado por más preguntas que respuestas. Las semanas siguientes se convirtieron en un verdadero ejercicio de autocontrol. Cada vez que Will se acercaba para ajustar mi posición, mi corazón se aceleraba. Intentaba convencerme de que era solo admiración profesional, pero sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. El verdadero problema comenzó cuando James Mitchell, el director del Centro de Artes, empezó a visitar el estudio con frecuencia. Sus miradas desconfiadas y sus comentarios sutiles sobre el profesionalismo ponían a Will tenso. Las sesiones que antes eran fluidas y naturales, ahora tenían un peso diferente. En casa me encontraba reescribiendo el mismo párrafo una y otra vez. Todo giraba en torno a un personaje que casualmente tenía ojos azules y manos manchadas de pintura. Arranqué varias páginas de mi manuscrito, tratando de expurgar esos sentimientos que no debía tener. Will también parecía estar lidiando con algo. A veces lo pillaba observándome cuando pensaba que no me estaba fijando. Otras veces mantenía una distancia casi dolorosa, como si tuviera miedo de acercarse demasiado. Nuestra silenciosa danza de miradas y gestos contenidos estaba llegando a un límite insostenible. La tensión en el aire era palpable. La tormenta que cayó sobre Seattle aquella noche parecía reflejar el torbellino que había dentro de mí. Llegué empapado al estudio para nuestra última sesión, antes de la exposición. Él estaba diferente, inquieto, moviéndose por el lugar como un animal enjaulado. Los lienzos que retrataban nuestras sesiones de los últimos meses estaban dispuestos en semicírculo. Creaban una narrativa visual que me dejó sin aliento. Cada pintura contaba una historia que iba más allá de lo que se podía ver a simple vista. Mientras observaba los lienzos, sentí que cada trazo, cada color contenía una parte de nosotros. Era como si las pinturas hablaran de lo que no podíamos decir en palabras. La conexión entre nosotros se hacía más intensa, más real, pero también más peligrosa. Sabía que no podía dejar que esto se convirtiera en algo más. Sin embargo, la atracción era innegable. Will se detuvo frente a uno de los lienzos. Su mirada se perdió en la pintura, pero yo podía ver que su mente estaba en otro lugar. La tensión en el aire se volvió casi eléctrica. Quería acercarme, pero algo me detenía. La incertidumbre me envolvía. ¿Qué pasaría si cruzábamos esa línea? ¿Qué pasaría si todo cambiaba? La tormenta afuera seguía rugiendo, pero en ese momento todo lo que importaba era el silencio entre nosotros. La última sesión se convirtió en un campo de batalla emocional. Las palabras que no decíamos pesaban más que cualquier pincelada en el lienzo. Sabía que el final de esta historia estaba cerca, pero no sabía cómo terminarla. La lucha interna era feroz. La exposición se acercaba, pero lo que realmente estaba en juego era mucho más que eso. Necesito mostrarte algo. Esa frase resonó en mi mente mientras me guiaba hacia un rincón del estudio. Allí un lienzo cubierto esperaba ser revelado. Cuando retiró la tela sentí que el aire se me escapaba. Era un retrato mío, pero no uno de esos formales. Era yo escribiendo en servilletas en la cafetería. Era yo contemplando la ciudad desde la ventana del estudio. Era yo riéndome durante nuestras conversaciones. Momentos que él había capturado en secreto en su cuaderno de bocetos. Todo transformado en una obra única. No pude dejar de pensar en ti, confesó con una voz casi en susurro. Intenté mantenerme distante, ser profesional, pero cada pincelada me traicionaba. Está todo aquí, Nathan, todo lo que no pude decir. Un trueno sacudió las ventanas del estudio haciendo que las luces parpadearan. En un instante me di cuenta de que estaba a centímetros de él, sintiendo su respiración acelerada. Will. La puerta del estudio se abrió de golpe. James Mitchell entró trayendo consigo el aire gélido de la tormenta y una expresión severa. Sus ojos recorrieron el retrato y se posaron en nosotros tan juntos. Necesitamos hablar sobre la exposición, dijo cortante. Su voz cortó el ambiente como una navaja. La reputación del centro está en juego, no podemos tener distracciones. Will se apartó de mí como si hubiera recibido una descarga. Pude ver en sus ojos el conflicto entre décadas de carrera y el momento presente. Mitchell continuó implacable. Te sugiero reconsiderar algunas piezas de la exposición, especialmente esta última. Fue entonces cuando algo dentro de mí explotó. Esta es la mejor obra que he visto en mi vida, declaré con la voz temblando de emoción. Si no puedes ver la belleza aquí, tal vez el problema seas tú, no el arte. Will me miró con una intensidad que hizo detener mi corazón. Mitchell, por su parte, se sonrojó de ira. No tienes idea de las consecuencias.
No, lo interrumpió Will, su voz ganando una fuerza que nunca había escuchado antes. Nathan tiene razón. Esta exposición trata sobre la soledad urbana, sobre conexiones perdidas y encontradas. Y esta pieza es la más honesta que he creado. Mitchell salió golpeando la puerta dejando solo el sonido de la lluvia y nuestros corazones acelerados. Will se acercó de nuevo, sus ojos azules brillando con una mezcla de miedo y determinación. Acabas de sacrificar 20 años de sociedad con el centro, murmuró. Gané algo mucho más valioso, respondí. Sus manos encontraron mi rostro, y cuando por fin nuestros labios se encontraron, fue como si todos los colores que él usaba en sus lienzos explotaran dentro de mí. La tormenta afuera seguía, pero dentro del estudio por fin encontramos nuestra calma. En ese instante todo lo que había estado oculto salió a la luz. La conexión que habíamos construido se hizo palpable. La pasión, el arte y el amor se entrelazaron en un solo momento. La lluvia seguía cayendo, pero en nuestro pequeño refugio el mundo exterior desapareció. Solo existíamos nosotros, el arte y la promesa de un futuro juntos.